Hola, ¿cómo están? Hoy es 17 de septiembre de 2020. Quiero contar un testimonio. Desde que comencé con momentos a solas y las charlas con Jesús, las charlas siempre anduvieron bien, nunca hubo problema para orar, ni orar en voz alta, ni con los ojos abiertos, ni hablarle como un amigo, sin focalizarse en pedir y agradecer. Porque bueno, me fue natural porque no tuve que desaprender nada de otra manera de orar, ¿no? Y con el tema de la lectura también siempre me gustó la lectura. Entonces me era fácil. Pero el enemigo astuto de a poco me alejaba de la Biblia a pasar más tiempo con libros cristianos en lugar de la Biblia. Habían días que no meditaba la Biblia, pero leía otros libros cristianos. Entonces al fin y al cabo me apartaba del pan de vida. Y Jesús desde hace ya mucho tiempo se fue muy categórico en Nico, tenés que volver más a la palabra y lo otro tiene que ser como tu guarnición. Tu plato principal tiene que ser la Biblia y lo otro tiene que ser el postrecito y no al revés. Y yo lo estaba llevando a ese plano. La Biblia empezó a ser ese maní que uno come mientras espera el plato principal y el plato principal empezaron a ser otros libros. Y me pasó muchas veces durante durante la carrera del cristiano, ¿no? Durante el tiempo en el que conozco a Jesús. Y últimamente pasaba lo mismo y un sábado había conseguido libros cortos que hablaban de distintos temas de la Biblia y los había leído todos ese mismo sábado, echado en el sillón. Habían sido como 8 libros. Y me daba cuenta que estaba devorando los libros y me daba cuenta que si bien tenían algunos mensajes lindos, algunas cosas positivas, no llenaba. Y ahí me di cuenta que de nuevo estaba empezando a ir por el lado de donde el enemigo quería. Si bien ese contenido era cristiano, él me estaba alejando del verdadero pan de vida, de la palabra. Entonces le dije a Jesús, ya me está pasando que todos los días que leo un montón, hago las traducciones, estoy en grupo de oración, hablo con vos, la meditación la suelo hacer también, era casi todos los días, pero cuando leía los otros libros tenía ese cargo de conciencia y le decía a Jesús, hoy casi que no leí la Biblia, medité una historia y nada más, y no la leí más. Y me iba a dormir con cargo de conciencia y tenía ese cargo de conciencia todo el día. Estoy leyendo esto, pero tendría que leer más la Biblia. Estoy traduciendo esto, pero tendría que leer más la Biblia. Entonces, no me gustaba. Y le fui franco a Jesús. Le digo, ¿sabes cuál es el problema que a mí me parece que pasa acá? Es que creo que en el fondo meditar me gusta, pero creo que en el fondo la Biblia se me está haciendo complicada de leer. Creo que en el fondo no me gusta tanto leer la Biblia como me gusta tanto leer los libros de Morris Benden u otros libros cristianos. Te tengo que ser sincero. Y le era muy sincero con eso. Le fui sincero en el pasado con el alcohol, con el diezmo, con tantas cosas en que yo tenía la disposición, pero no estaba el querer y el hacer, y esa era la parte de él, y la parte mía era la apertura del corazón, que es la sinceridad. Entonces, le fui sincero. Le dije, no me encanta leer la Biblia, se me hace pesado leerla como una historia. Necesito que me muestres una manera, que vos me cambies, para que me encante. Para que sea como cuando yo era chico y me encantaban los videojuegos, que la Biblia me guste 1000 veces más. Para que, como me gustan las 95 tesis de Boris Benden o sus libros, la Biblia me guste 1000 veces más. Y la pueda leer, releer, una y 1000 veces y siempre saque cosas distintas, pero que sienta placer al leerla y no sienta una pesadez, que sienta que disfruto y que cada vez quiero más de la lectura de la Biblia. Y no que, bueno, ya leí hasta acá, ya cumplí por hoy y era para calmar la conciencia. No quería que funcione de esa manera. Bueno, le fui muy sincero, tuvimos un rato largo hablando de ese tema y le contaba las Biblias que tenía y le decía que él muestra una manera. Y bueno, cuando después pasó ese tema,
cada tanto yo se lo recordaba a Jesús, y él me recuerda que en una charla previa de eso, él había mostrado una Biblia que yo la había descartado porque era Reina Valera. A mí la Reina Valera 60 mucho no me gustaba leerla. La Biblia textual 4 era mi favorita, la NBI me gusta muchísimo también y la NTV también me encanta. Son las tres que suelo leer, entre muy literal, medianamente más dinámica la NBI y la NTV que es bien masticada, que creo que las tres tienen su lugar. Pero con el Reina Valera, yo veía Biblia Reina Valera y ya no la quería leer. No me gustaba. Y recordaba, y él me recordó, yo te mostré una Biblia, es Reina Valera, y vos no quisiste, porque ya la descartaste que era Reina Valera. Entonces le volví a dar una oportunidad, y busqué esa Biblia. eh, yo también no quería una Biblia de estudio, yo le explicaba a Jesús, no quiero estudiar. Para estudiar tengo los comentarios bíblicos en el celular, para estudiar tengo la escuela sabática, para estudiar más cristocéntricamente tengo las 95 tesis, tengo Fe en Acción de Morris Benden y tengo los libros de Morris Benden. No quiero una Biblia de estudio, no quiero que me digan que este pasaje tiene que... No quiero eso, no quiero que tenga referencias, o sea, quiero que me ubique en la historia, quiero que me guste lo que leo, quiero que me ayude a entender mejor el contexto, cómo sucedieron las cosas. Y en el pasado yo había adquirido una Biblia del lector que es NBI, que no tiene ni capítulos ni versículos, está pelada. Y me gustó y la leí bastante, pero yo sentí que necesitaba otra cosa. Y Jesús me venía mostrando esta Biblia y yo la ignoraba porque era Reina Valera 60. Y decidí darle una oportunidad, que se llama la Biblia cronológica. La busqué, la encargué y vi que tenía un montón de cosas que yo no sabía. Eh, Introducciones a los libros y a las historias de una manera mucho más, eh, digamos, popular que teológica. Tenía muchos más subtítulos que todas las otras Biblias, dándote en cada párrafo o cada dos párrafos qué es lo que contiene ahí. Y eso me ayudó mucho a entender y a que me guste lo que iba a leer. No tiene los números de versículos, entonces lo leo como una prosa, como a mí me gusta leerlo. Al lado de cada uno de estos subtítulos te dice el libro y los pasajes a los que referencia ese párrafo o párrafos. Y además dice el lugar en donde estaban cuando eso sucedió. Y si es posible saberlo, el año. Pero lo más lindo de todo, por lejos, es que es una Biblia cronológica. Es decir, está ordenada desde el Génesis hasta el Apocalipsis en el orden en el que ocurrieron los hechos. Entonces Job está en su lugar. Los evangelios sinópticos están entrelazados para que se vea cada uno lo que relató de esa historia, ordenados siempre que se pueda temporalmente. Los libros de crónicas están entrelazados con los de reyes y con los de los profetas según cómo pasó. Así que la adquirí y mientras esperaba que la envíen, porque tenía un gozo y tenía una certeza de que Jesús estaba queriéndome regalar esa Biblia, ¿no? Mediante, obviamente, el dinero que Él me obsequia, mediante el trabajo que Él me obsequia, mediante las facultades que Él me obsequia para poder realizar ese trabajo y para poder obtener el dinero a través de ese trabajo. La compro. Pero Satanás siempre es astuto. Entonces en mi mente pensaba, bueno, pero esa Biblia la voy a usar para leer el año bíblico nada más. Tengo que buscar otra. Y pasé mucho tiempo buscando Biblia, estresado, durmiendo menos. Y le decía a Jesús, esto no puede venir de vos. ¿Este soy yo o es el enemigo que está sembrando cizaña? Y cada vez que veía una Biblia y que la quería, le decía a Jesús, pero esto es de estudio, yo no quiero de estudio. Quiero otra cosa. Y seguía buscando y seguía buscando. Mientras tanto, la Biblia cronológica estaba en camino. Y me daba cuenta que el estrés no es de Dios, me daba cuenta que esa obsesión que tenía por encontrar otra cosa más, además de la que Él me había obsequiado, era yo o era el enemigo que estaba queriendo siempre
que uno obedezca y quiera obedecer un poco más de lo que Dios le pide, ¿no? Que eso no es obediencia, agregándole cosas a la obediencia. Y decidí desistir. Y ahí sí vino la paz y le dije, sí, definitivamente esto no viene de vos, yo no voy a buscar más otra Biblia, voy a esperar que llegue la Biblia cronológica. Y gloria a Dios porque desde que llegó la Biblia cronológica, decidí empezar a leer desde el Nuevo Testamento, donde cuenta el interludio entre el Antiguo y el Nuevo, y ha sido realmente de bendición. Jamás en estos casi 3 años juntos con Jesús, que lo cumplimos en 2 semanas y media, jamás disfruté desde hace ya 2 semanas de leer la Biblia de la manera en que estoy disfrutando leerla ahora. Es un gozo, es una cosa hermosa, no quiero hacer otra cosa. Y de repente todo se acomodó, el querer y el hacer lo puso en el corazón. De repente empecé a leer los libros cristianos tranquilo, despacito y poquito. Y que la Biblia, tanto el año bíblico como la escuela sabática, como la meditación de la Biblia, sean el centro del día. Y está siendo desde hace 2 semanas un gozo hermoso. Y lo que me está gustando y lo que me está ayudando Jesús a entender la historia de la Biblia a través de la cronología no tiene nombre. Así que definitivamente ha sido una oración respondida. No solo eso, sino que yo también, a partir del gozo y este disfrute que tenía, le decía a Jesús que me ponía contento, pero quería saber si no era la emocionalidad del momento y si esto se iba a postergar y si esta Biblia le había mostrado a él. La cuestión es que de repente hablo con Sara, una oradora de Momentos Solos con Cristo, a quien quiero mucho, y le comento lo que Jesús me estaba mostrando. El tema de más la Biblia, menos libros cristianos, más la Biblia, Nicolás, más la Biblia tiene que formar más parte de tu día. Porque si hablas conmigo todo el día, pero no forma la Biblia parte de tu día en la misma manera en la que hablas, entonces ¿qué pasa? Hay un cristianismo que va a tener una pata floja. Entonces, hablando con ella me cuenta que Jesús estaba diciéndole lo mismo y recalcándole lo mismo, de más la palabra, más la palabra, más la palabra. Entonces, ella estaba contenta también porque fue la confirmación doble de que Jesús estaba mostrándonos a los dos que lo que estábamos leyendo de la palabra no era suficiente y que teníamos que ir, leerla más y disfrutarla más allá de la meditación que la veníamos haciendo todos los días y de la lectura ocasional. Entonces, fue hermoso porque en ese momento de la confirmación, Jesús puso el deseo en mi corazón para que también Sara pudiera tener la experiencia con la Biblia cronológica. Y ella se puso muy contenta porque siente que también va a ser de bendición el leerla de esa manera. Además, Sara también tenía un tema con la Reina Valera 60, lo mismo que yo. Y Jesús mostrando, lean esta Reina Valera 60. Dedíquense a eso. Y les regalo esta Biblia para ustedes. Así que bueno, ha sido un testimonio hermoso, un gozo precioso de leerla de esa manera. Y bueno, lo comparto porque no significa que ahora todos tenemos que ir a comprar Biblia cronológica. Pero lo que voy es, qué lindo que cuando uno va a Jesús y le es sincero y le dice realmente, no tengo ganas de hacer algo que sé que está bien o no lo hago lo suficiente, necesito que vos me pongas el querer y el hacer, Él a su tiempo y a su forma, obra. Pero nuestro esfuerzo, ¿dónde tiene que estar? En ir y serle sincero. Así que quería contar esto por si alguien estaba pasando con alguna otra cosa quizás la misma situación.